Y precisamente estamos hablando de este tema de los feminicidios. Tenemos en la línea a Nayeli Pérez, quien es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y es que tras el asesinato de Mara Fernanda, el Observatorio Ciudadano pidió a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala emitir una alerta de género por los constantes feminicidios en esas entidades. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio. ¿Esta alerta en qué beneficiaría? ¿Cuáles son los protocolos que se siguen luego de que se emitan estas alertas, si es que deciden estos gobiernos Puebla y Tlaxcala hacerlo? Bueno, los dos estados tienen en proceso la solicitud de declaratoria de alerta de género. En el caso de Tlaxcala, hubo una primera solicitud que fue negada y nosotras el 13 de agosto, junto con la organización Colectivo Mujer y Utopía y la Red Retoño, además con Justicia Pro Persona, se solicitó la segunda alerta para Tlaxcala porque fue negada. Estamos nosotras exigiendo que la CONAVIM, que el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, pues dé trámite al procedimiento de alerta y que la emita, porque nosotras desde hace mucho tiempo que documentamos los feminicidios y sobre todo que nos hemos estado encontrando ahora con un contexto muy grave de desaparición de niñas y mujeres en algunos estados. Tlaxcala se caracteriza justamente por ser un lugar de captación, de tránsito y de destino de mujeres y niñas víctimas de trata de personas, ¿no? El tema de la desaparición, pues está, en el caso de mujeres y niñas, está muy relacionado con esa problemática, y en el caso de Tlaxcala y Puebla, pues son estados paradigmáticos en cuanto a esta situación. En el caso de Puebla también habíamos estado muy alarmadas por los casos de feminicidio que se habían documentado, también varias mujeres embarazadas que habían sido asesinadas en los meses pasados, en el año pasado, y ahora que también se vuelve a dar una situación con un caso, ¿no? Y el caso de Mara pues vuelve a colocar el tema de la violencia contra las mujeres, la violencia feminicida y otros patrones que también se documentan, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, con el tema del transporte público, ¿no? Que no es posible que los gobiernos den las concesiones así como a manos llenas y que no haya ningún control sobre las personas que están a cargo, las empresas del transporte público, y que no se sepa ni quién está a cargo de la seguridad y de la vida de las personas en general, y más ahora con este contexto de la vida de las mujeres. En 2015 se registraron 2.500 feminicidios, es decir, delitos de este tipo. Por el género precisamente se asesina a la mujer. ¿Ha mejorado la situación una vez que se ha hecho visible este fenómeno, que se está hablando ya de feminicidio como tal? Mira, en el tema de feminicidio tal cual ha sido una lucha constante de las organizaciones desde hace muchos años, desde los 90 que estamos luchando porque se visibilice la problemática. Se logró desde 2011 la tipificación en la Ciudad de México a nivel federal, para nombrar qué es un feminicidio, ¿no? Cuáles son las características o cuáles son las razones de género que lo comprende. Y ahora la lucha que tenemos con las autoridades es convencerlas de qué es un feminicidio, ¿no? Porque no están atendiendo los estándares internacionales que les establece que toda muerte violenta de mujer la tienen que investigar como un feminicidio o con perspectiva de género, porque no entienden que es sinónimo. Con perspectiva de género significa que primero tienen que investigar como un feminicidio, y si no encuentran las razones de género en la investigación o no les da la investigación para determinar el feminicidio, pues se van por el homicidio, pero no al revés, porque pierden evidencia cuando lo inician al revés. El tema de las cifras es un punto también para el país, ¿no? O sea, los gobiernos es muy común que den cifras pues maquilladas, porque digamos no coinciden, por ejemplo, con otro tipo de documentación, como algunas organizaciones o periodistas que documentan a través de fuentes hemerográficas, y cuando vemos ya las cifras que dan los gobiernos, pues
son diferentes, ¿no? Luego las mujeres son vistas como en un mercado electoral, digamos. Hay propuestas de los candidatos hacia las mujeres, pero poco también hay en la agenda política acerca de los feminicidios. Recuerdo, por ejemplo, la campaña en el Estado de México donde se hablaba mucho de beneficios hacia la mujer, pero también queda soterrado este caso, la violencia contra ellas. Sí, o sea, no son propuestas serias y además evidencian el desconocimiento de la problemática, sobre todo, por ejemplo, en el ejemplo del Estado de México, ¿no? El Estado de México tiene una alerta de violencia de género donde se han hecho muchas acciones, se han implementado muchas medidas, se han propuesto mucha política pública correctiva y que no es posible que quien pretende gobernar, ¿no? o quien ahora gobierna, la entidad no conozca de qué se trata, de qué va y cómo se puede dar seguimiento a eso. Los protocolos, el cumplimiento a todas esas medidas, a los protocolos, a la normatividad que se ha reformado, a mecanismos muy importantes y muy innovadores, digamos, porque no existen en el país, como las células de búsqueda inmediata que están ligadas al protocolo ALBA. Eso, digamos, no se habla y pues eso requiere recursos, requiere compromiso, requiere impulsar, requiere capacitar a la gente y requiere pedir resultados, ¿no? Entonces, lo mismo sucede acá, o sea, no es que... la alerta de género, porque es de hecho la primera pregunta que me hacías, es un mecanismo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que permite que las organizaciones denunciemos una problemática en un territorio determinado, una problemática de violencia feminicida, un contexto de violencia feminicida. Bueno, hay otra modalidad que es el agravio comparado, que ahorita no es relevante, ¿no? En el caso de la alerta por violencia feminicida, lo que sí hemos visto, las organizaciones que acompañamos los procedimientos en algunos estados o que fuimos las peticionarias, es que permite que los gobiernos hagan lo mínimo que están obligados, ¿no? Lo mínimo que es implementar política pública para proteger la vida y la integridad de las mujeres, que no están haciendo y que a partir de la alerta comienzan a hacer. De alguna manera, o que empiezan a corregir. De alguna manera se ejerce presión a los gobiernos. Te agradecemos mucho a Nayeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Estaremos pendientes del caso, obviamente, de Mara Fernanda, pero en general también de los feminicidios que ocurren en este país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día.